Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenas noches, Brian, Eduardo, Jaime Alberto, John Eduard, Buenas noches. José Argemiro, Manuel Jacob, María Profesor, buenas Isabel, noches. Nicolás, Buenas noches. Silvia. Buenas noches. Espero que Buenas todos se noches, profe. encuentren muy bien el día de hoy. En este triple A tengo como dividida la sesión, el encuentro en tres partes. Inicialmente yo voy a terminar el trabajo, la exposición que estamos viendo relacionada con el tema de diagramas. Ya Profe, vimos. ya entregué los 3 trabajos, me falta Ok, de sí. actividad final al Gracias, examen. gracias Esteban. Estamos en estos momentos en el triple A. No estuviste presente en el encuentro sincrónico, pero ahora vamos a trabajar el triple A. Esteban, si tienes alguna duda, alguna inquietud, por favor me contactas por el Que me interno. active el Ok, examen gracias porque Esteban. ya hice las 3 Ok, actividades. muchas gracias. Cualquier inquietud, por favor me comunicas por correo electrónico. Muchas gracias Esteban por estar presente. Hoy estamos acá en el encuentro de triple A. Entonces les comentaba que tengo planeada la sesión en tres partes. Inicialmente voy a trabajar y voy a terminar el tema de diagramas. Estamos trabajando el diagrama de clases. Voy a dar un pequeño repaso del diagrama de clases. Luego vemos algo de diagramas de uso y tenemos la participación de la compañera María Isabel y al finalizar les voy a compartir una información relacionada con un evento que tenemos acá a nivel nacional para hacerles una propuesta. Entonces, inicio con el tema de lo relacionado con la parte de que estamos viendo relacionado con todo el tema de diagramas de uso. Vamos a hacer un pequeño repaso con lo que estamos viendo relacionado con el diagrama de clases. Recuerdan que la semana pasada vimos lo de diagramas de clase y trabajamos un ejemplo de diagramas de clase. ¿Quién me dice de qué fue lo que trató? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Algún recorderis? Hay un pequeño recorderis. ¿Cuál fue el ejemplo que vimos? Profe, uno de carrito de ventas. Uno de carrito de ventas. ¿Quién me recuerda? ¿Cuál fue el que vimos de diagramas de clase? Hago el retiro bancario. Hicimos uno de retiros bancarios, pero ese fue un diagrama de flujo. Pero también trabajamos un diagrama de clases. Hemos trabajado diagramas, uno diagrama de flujo y el último que vimos fue diagrama de clases. ¿Recuerdan uno que vimos relacionado con el zoológico? Sí, el video. Es correcto. Listo. Ahí vimos todo el tema de diagramas de clase, donde teníamos un zoológico, teníamos las clases zoológico, animales, listo. Y ahí hicimos un ejemplo y empezamos a hacer una introducción sobre todo el tema de diagramas de clase. Entonces recordemos que los diagramas de clase básicamente son una representación gráfica de un diagrama que, como su nombre lo indica, nos representa una clase, ¿cierto? Entonces, hay algunos elementos del diagrama de clase como son las clases, y las clases a su vez tienen tres elementos que puede representarlos: el nombre de la clase, los atributos de la clase, funciones o métodos, ¿cierto? Y estos elementos incluyen obviamente en la representación, de acuerdo pues al tema de análisis que estemos haciendo y el nivel de detalle que tengamos del diagrama de clases. Entonces, tenemos entonces la clase, tenemos el nombre de la clase, los atributos, las funciones y los métodos. En la primera zona, entonces, tenemos el nombre de la clase, luego en la segunda zona los atributos y posteriormente el tema de las funciones o los métodos. Sería así de esta manera: nombre de la clase, los atributos
y las funciones. Los atributos con las funciones incluyen algunos principios de descripción y pueden ser, hay algunos que tienen visibilidad de ciertos criterios, es decir, nosotros podemos decir que sean públicos, es decir, que se puedan, que se puedan acceder a ellos, a cuadrar sus atributos, ¿cierto? Que la función se pueda llamar desde cualquier lugar de la aplicación. Hay otros que tienen visibilidad privada. Representa que se pueden acceder el atributo o función únicamente desde la misma clase. Y hay otros que son protegidos que representan que el atributo o función puede ser accedida únicamente desde la misma clase también, ¿cierto? Desde las clases que lo heredan. Estos tres tipos de visibilidad son los más comunes, ¿cierto? Estos son los más comunes, los que son la pública, la privada y la protegida. Un ejemplo de clases es aquí tenemos clase animal, atributos especies, nombre, y aquí está todo el tema relacionado con el método o la función. Listo. Esas clases tienen relaciones, son relaciones, ¿cierto? Hay una relación identificada, una dependencia que puede tener entre clases. Hay una relación que puede ser reflexiva. Estas relaciones en el diagrama de clases tienen varias propiedades. Listo, dependiendo la profundidad que se quiera dar en el mismo diagrama y en la representación. Entonces, puede ser una representación de multiplicidad o de asociación. Cuando hablamos de multiplicidad, es decir, que una clase que participa en una relación. Se puede indicar el número de rango de 1 a 0 para identificar el número, ¿cierto? Y también de asociación se puede utilizar verbos como una empresa contrata a N empleados, que es esta. Una empresa, ¿cierto? Contrata a N empleados. Esta es una relación, por ejemplo, empresa-empleado. Listo. Y entonces estos serían los tipos de relaciones que podemos tener por asociación, por agregación, por composición, por dependencias, por herencia. La asociación es de las más comunes y se utiliza para representar alguna dependencia semántica. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos una persona y una mascota, entonces decimos que una mascota pertenece a una persona. Este es un ejemplo de una relación de asociación. Una mascota pertenece a una empresa, a una persona, ¿cierto? De agregación es cuando hacemos una representación jerárquica. Es el caso, por ejemplo, las mesas están conformadas por tablas de madera y tornillos, ¿cierto? O dicho de otra manera, los tornillos y las maderas forman parte de una mesa. Aquí están. Entonces, es una relación que denominamos de agregación, porque están conformadas. La mesa está compuesta por unos tornillos, está conformadas por tablas de madera, por tornillos y por tablas. Listo. La composición es una relación de jerarquía entre objetos que tiene una relación fuerte. Es este el caso. Un vuelo y pasajero, ¿cierto? El vuelo de una compañía aérea está compuesto por pasajeros, por varios pasajeros, ¿cierto? Por varios pasajeros. Que es lo mismo que decir que un pasajero está asignado a un vuelo. Un pasajero está asignado a un vuelo. O un vuelo está compuesto por varios pasajeros. Bueno, estas son las relaciones. Quería hacerles como una pequeña repaso pues a lo que vimos con relación al tema de los diagramas de clase. Con esto no pretendo pues que ustedes se vuelvan expertos en diagramas de clase, simplemente en este AAA queremos es profundizar precisamente algunos conceptos que se ven dentro de los encuentros de la asignatura, pero que no hay forma de hacer como más detalle de eso. Entonces aprovecho este espacio como para que ustedes tengan
cierta idea de que, al menos en este caso, en la parte de diseño, los diseños que se pueden trabajar y los diagramas que podemos trabajar. Entonces vimos diagramas de flujo, diagramas de, en este caso, diagramas de clase, y vamos a ver unos diagramas de uso enseguida. Esta es una relación de herencia cuando existe una clase animal, y aquí hay otros que hablamos de los animales, pez, perro, gato, ¿sí? Entonces, en este caso, estos atributos y métodos recibirán la suma a los que la clase tiene por sí mismo unos atributos, ¿sí? Entonces, hereda los atributos que tiene esta clase principal. Listo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo dibujar un diagrama de clases. Habíamos visto algunos, aquí hay otros, por ejemplo, de un diagrama de clase de una clínica veterinaria, donde una persona, un animal pertenece a una persona, y estos son los atributos de esa persona: el correo, la dirección, el teléfono. Estos son los del animal: tipo, nombre, edad. Hay también una clase de histórico. Estas son las diferentes clases. Estos son otras clases: diagnóstico, factura, elementos de la factura, el tema, un diagnóstico, datos de la persona, en este caso el veterinario y el auxiliar. Listo. Un diagrama de zoológico. Este es un diagrama de clases de una tienda. Bien, ¿a qué se le ocurre? Un diagrama de clases de una tienda. Cuando vamos a hacer cuando vamos a una clase, a una tienda, ¿cuáles podrían ser las relaciones? ¿Cuáles podría ser el diagrama de clases? ¿Cuáles son los actores de una compra que vamos a realizar en una tienda? ¿Quién me dice? Denme algunos actores. Puede ser el Actores que vendedor, podemos por tener ahí. ejemplo. Vendedor, ¿cuál más? Acuérdense que es una tienda online. Otro. Los clientes. Clientes, ¿cuál más? Si hay cliente, hay producto. Los administradores. Entonces hay un carrito de compras, hay un pago, hay una línea de producto, hay un pedido, hay un producto, hay un cliente. Listo. Entonces, como es algo que tenemos en la web, es un carrito. Entonces tenemos el carrito de compras que siempre nos sale, ¿cierto? Hay un atributo que está relacionado con la fecha de creación. El envío. Otra clase es la línea de el producto, el pedido, el pago. Línea de producto está asociado acá a un producto, y el pedido está asociado a un cliente. Listo. En el cliente tenemos estos atributos: identificación, dirección, teléfono, correo. Listo. Este es un diagrama de una biblioteca. Diagrama de clases de un centro educativo. ¿Con qué, qué clases podemos tener en un diagrama de clases de un centro educativo? Denme algunos. Programas. Sí, Asignaturas. sí. Estudiantes. Los Horarios. docentes. Maestros. Sí, sí, díganme más. Procesos de matrícula. Procesos de matrícula. Grados. También están los secretarios. Vamos a ver este video de diagramas de clases, donde vamos a ver precisamente el de una institución universitaria donde asignamos, donde hay varios, donde hay grupos, donde hay estudiantes, y vamos a ver las clases que tenemos acá. Listo. Entonces, ustedes han mencionado
Han mencionado varios. A ver, hagamos una recopilación. ¿Cuáles han mencionado ustedes? Estudiantes, Programas, estudiantes, asignaturas, docentes. Sí. las bibliotecas también. Lo podemos hacer tan complejo, tan práctico, lo podamos hacer. Las clases más comunes que identificamos acá. Entonces, estudiantes, docentes. ¿Cuál más podría ser? asignatura, Sí. Listo. Entonces vamos a ver con este, ya para terminar lo relacionado con este tema de clases, vamos a ver este video y pasamos al de diagramas de casos de uso. Listo. Va a ser la Entonces aquí clase está. estudiante Ahí se está escuchando. y otra clase puede ser la clase Sí, claro, se escucha asignatura. Se correctamente. escucha. Ok. Es importante entonces que mencionemos que en el modelo de dominio sabemos que un estudiante registra asignaturas. Entonces, Entonces estudiante vamos a asignaturas, utilizar ahí la ya tenemos relación dos. para unir esas dos Listo. clases. En este caso vamos a Estudiante utilizar una asignaturas. relación de asociación. Esta relación va a tener un nombre, le voy a poner como nombre registra. Un estudiante puede tener una asignatura, ¿o cuántas tiene? Varias. Varias asignaturas. Listo. Un estudiante tiene varias Y vamos asignaturas. a ver los diferentes elementos que tiene una asociación. Entonces, una asociación tiene un nombre. En el caso de nosotros, de este ejemplo, estamos trabajando con el registra, o sea, un estudiante registra asignaturas, tiene una navegabilidad, que es el sentido de la flecha, lo cual nos indica en qué sentido debemos leer la relación. Carlos, Listo. esa relación de existencia o de Grupos. contenido se representa mediante esta relación, la cual termina en un rombo ¿Un apuntando estudiante hacia la pertenece clase a que varios grupos o a representa un el grupo? todo, siempre. Podemos incluir también la multiplicidad, diciendo que en un grupo van a pertenecer por Varios lo menos un estudiantes. estudiante y pueden haber muchos. Pueden haber muchos La estudiantes, uno o muchos multiplicidad realmente estudiantes. puede ser Listo. muy flexible. Yo podría decir que en un grupo, si esa es la información que poseo del sistema, siempre van a existir 25 estudiantes, lo cual lo representaría de esta manera. O podría decir que en un grupo como mínimo deben existir 10 estudiantes y como máximo pueden existir 30 estudiantes, lo cual Listo. Vamos a avanzar. tipo de ¿Cuál otro? relaciones se Este otro es el representa de, fácilmente como el de una las relación temáticas de la composición. La asignatura. relación de ¿Una composición asignatura cuántas es muy tiene varias similar temáticas o a una una sola relación de temática? agregación, con la diferencia que el rombo Varias en este temáticas. caso varias designa, temáticas. relleno. En estas relaciones de composición y de agregación no es necesario poner un nombre a la relación, porque ya el sentido del símbolo y el símbolo como tal nos da la semántica, nos indica qué es lo que quiere decir. En este caso nos está diciendo que una asignatura está compuesta por muchos temas. Entonces vamos a adicionar la multiplicidad. Listo. Entonces ahí vamos Última relación, avanzando para que agilicemos. Aquí la tenemos cual ya fue las dirigida asignaturas. Yo desde puedo ver la asignaturas en subclase, varias modalidades, ¿cierto? que en este La caso puedo ver es la presencial o la asignatura puedo ver virtual. hacia ¿Estamos la de acuerdo? superclase, Sí, profesor. que en Bueno. este caso estamos ¿Cuál hablando es el, que es la a ver, cuál es la asignatura. diferencia? Si yo la veo presencial, qué otra clase puedo tener acá? El salón no. Sí. ¿Y si es virtual? Encuentro sincrónico. Correcto. Entonces, Presencial, por ejemplo, la si es clase de presencial, matemáticas debo de o asignarle la un salón en la asignatura programación. de matemáticas, que es Listo. presencial, se puede orientar en varios salones. Ujú. Entonces sería esta la forma en que realizaríamos esto, Muy bien. que Y es la si es asignatura virtual, virtual. ¿Quién por medio de la utiliza plataforma debo realizar algunos encuentros. Listo. la plataforma? Entonces, una asignatura Ok. virtual utiliza, en este ejemplo, vamos a pensar que utiliza una única plataforma y una plataforma. Perfecto. Entonces tenemos acá varias clases. ¿Quién me las dice? ¿Quién me dice las clases que tenemos, compas? Agilicemos. Clases, ¿cuáles hay? Estudiante, asignatura, temas, grupos, presencial, virtual, salón y plataforma. ¿Qué atributos puede tener estudiante? La de grupo y asignatura. Atributos. Nombre, Sí, edad, sí. Correo, ¿cierto?
atributos. Muy bien, esos son atributos. Esta forma es utilizada por citar que este estudiante va a tener un método, por ejemplo, y el método lo voy a llamar calcular nota final. Aquí ya estamos en detalle de qué es la función o De cuál esta es el manera, método que vamos a entonces, tener acá en este nuestro estudiante, qué es lo diagrama qué operación comienza a vamos a nutrirse hacer. con otros elementos ¿Listo? y ya va formando parte o se va convirtiendo en un diagrama. Entonces, Bueno, a refinar este diagrama para convertirlo en un diagrama de clases de diseño. aquí ya Lo pusimos primero que podemos algunos observar acá es atributos, por que, ejemplo, del grupo, el aunque este código, el nombre diagrama, del para hacer un grupo. diagrama de análisis, Listo. podría estar bien, en el caso del Eh, diseño, nos damos cuenta que el esos salón, el número del atributos, salón, la nota 1, nota capacidad, 2 y nota son final, atributos. no deberían pertenecer al estudiante. Porque si yo tengo al estudiante Juan con una nota de 5, por ejemplo, no voy a poder saber esa nota de 5 a qué asignatura corresponde. Entonces la nota no es una nota que le pertenezca al estudiante, ni es una nota de una asignatura, porque entonces Debe haber otra tendría la clase. asignatura de matemáticas con una nota ¿Cómo de se llama esa 5, cuando no clase? sabría Debemos a de qué crear otra estudiante clase. pertenece esa nota. Por lo tanto, cuando tenemos atributos que no pertenecen ni a una clase ni a la otra, sino que pertenecen más bien a esa asociación entre esas dos clases, esos atributos se pueden poner dentro de una clase especial que se denominan las clases de asociación o clases asociativas. En este caso vamos a tomar una clase asociativa Hay que crear y otra vamos a clase. ponerla como una clase a partir de la relación entre el estudiante y la asignatura. Como podemos ver, entonces se Eso es crea para las notas. una clase que depende de la relación. Le puedo poner el nombre a esa clase, vamos a llamarla registro. Registro de notas. Muy bien, ahí vamos Y viendo es entonces bien privada, todo cómo va depende. Las que evolucionando puedo realizar en el, el grupo se me amplían. No solamente va a poder realizar operaciones respecto a estos dos atributos, al código y al este nombre del diagrama de grupo, clases. sino respecto a ese conjunto de estudiantes. Vamos a utilizar esa información para refinar esta clase grupo. Entonces, tenemos el atributo código, que va a ser un atributo de tipo entero, por ejemplo. Tenemos el atributo nombre, nombre del grupo, que va a ser con visibilidad privada. Y va a tener un tipo de dato string. Muy Podríamos bien, incluir vamos usuario, avanzando. podría ser una clase que me represente la asociación entre la asignatura presencial y el salón. Es decir, esa asignatura presencial se lleva a cabo en un salón en un determinado horario y ese horario pues debe conocer la información de la asignatura y del salón donde se va a llevar a cabo esa clase como tal. Entonces podemos pensar en que este horario desaparezca como un atributo y que lo coloquemos como una clase de asociación, como hicimos ahora con el registro entre el estudiante y la Entonces asignatura. ahí se crea otra Vamos a clase poner la asociativa. clase asociativa Listo, entre que esté estas relacionada dos clases para que con se el salón genere en a la partir de la clase, relación y vamos a llamar a esta relación horario, porque yo puedo tener un horario, horario con y esta una relación de asignaturas o presenciales y esta clase asignaturas asociativa virtuales. llamada horario va a tener sus propios atributos, va a tener un atributo privado, el cual vamos a llamar el día de la semana, va a ser un atributo de Ok, tipo llamado temas de la aquí asignatura, generar ya el nos va listado quedando de temas así de la el, asignatura gracias a esta relación de composición. Tenemos por otro lado la relación de herencia con la asignatura virtual, con sus propios atributos y métodos, tipos de datos, tipos de retornos, etcétera. Aquí está relacionado con otra clase, que es la clase plataforma, de igual manera. Y tenemos la asignatura presencial, la cual está relacionada con un salón donde se orienta esa asignatura presencial. muy bien, ahí tenemos ya, digamos que ese sería ya el diagrama de clases de una universidad cuando estamos asignando horarios y haciendo planeación para atender los estudiantes. Entonces, quedamos de que cuál es el atributo, por ejemplo, de la asignatura. ¿Qué atributos tiene la asignatura? Nombres y horarios. Nombre y horarios tiene la asignatura. Listo. El salón tiene el número de salón y número de salón. Listo. Acá tenemos el de estudiante, nombre y acá están todos los temas relacionados con las diferentes funciones.
Esto es lo que hablamos nosotros entonces de un diagrama de clases. Este sería el diagrama de clases, entonces, donde tenemos las clases. Esta clase de calificaciones que dijimos que era, ¿una clase que de qué tipo? De De asociación. asociación. ¿Por qué es de asociación? por- Porque está asociada con estudiante y asignatura. Eso. Y aquí trabajamos todo el tema de las notas, los registros de notas. Listo, calificaciones, registro de notas. ¿Cuál es la otra clase de asociativa que tenemos? La del horario. Es correcto, ¿cierto? La del horario. Pero funcionó, La del pero horario ya. porque tenemos horarios presenciales Entonces, y entonces está asociado a un salón y está entonces ese asociado presencial. Listo. iba a decir, y es que ese diagrama está de clasificación de estudiante y de grupo. Primero sería estudiante, y luego ya clasificación, luego ya asignatura, creo que luego sigue tema, y creo que es como una especie de diagrama, porque si el Pero ¿cuál es la diagrama duda? tiene un orden ¿Cuál es la duda, específico, compañero? ¿Cuál es la duda? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Cuál es la yo duda? eso está diciendo que un diagrama de clase es que tiene un orden, como decir el diagrama de flujo, aunque el diagrama de flujo es diferente, yo creo. Sí, claro, no, es que todos son diferentes, Esteban. Ya vimos el diagrama de flujo, estamos viendo el diagrama de clases y ya vamos a ver otro que es otro tipo de diagrama que es el diagrama de uso. Todos son distintos, tienen diferentes eh, propósitos y objetivos. Listo. Vamos a ver, ya acabamos de ver entonces este que es el diagrama de clases. Vamos a ver uno relacionado con un diagrama de, de casos que es distinto también y que tiene otro propósito, que tiene otros propósitos y que nos muestra otras funciones. Listo. Entonces, ya vimos el diagrama, reitero, diagramas de flujo, diagramas de clases. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de los diagramas de caso de uso. Listo. ¿Cómo son las funciones y cuáles son las representaciones? Lo que hacemos en un diagrama de casos de usos es representar algunos requisitos funcionales, representamos los actores, ¿sí? Representamos las relaciones eh, que vienen a ser los requisitos funcionales y los actores. Hacemos los actores básicamente lo que hacemos con los actores, un actor es alguien, es un ente, bien puede ser una persona o un sistema que lo representamos como un actor. Listo. Esta es la imagen con la cual se representa el actor, es un muñeco de palo. Reitero que puede ser un sistema o puede ser una, un objeto, cualquier cosa. Listo. Existen dos tipos de actores que son los usuarios y los sistemas. Listo. Este es el caso, por ejemplo, acá, en esta representación, aquí hay un actor que es el gestor de nóminas, ¿cierto? Y lo que estos son las funciones que realiza, que sería emitir nómina y firmar nómina. Estos son los casos de uso de este actor. Emitir nómina y firmar nómina. Listo. Este es un ejemplo sencillo donde un actor representa una única persona o un único usuario, que en este caso sería el gestor de nóminas. Listo. Casos de uso, entonces, se utiliza para representar una de las funcionalidades que realiza el sistema como tal. Listo. Formalmente hablando, un caso de uso es una clasificación de comportamientos que podemos especificar como una unidad funcional completa o que está realizado por uno o más sujetos. Este es el caso, por ejemplo, de
Aquí se pone el nombre del caso de uso. Esta es la representación del caso de uso. Y tenemos varias relaciones. Las relaciones se comentan entre los casos de uso. Una representación es cómo interactúan, cómo se enlazan. ¿Listo? Cuando se conecta un actor con un caso de uso, se representa como un actor que interactúa de alguna forma con ese caso de uso. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta es la representación que tenemos de interacción entre el actor y el caso de uso que tenemos ahí. Hablamos de dos tipos de relaciones que se incluyen o que se extienden. En un lenguaje español se habla que se usa o que se extiende. ¿Listo? Es decir, cuando se incluye, quiere decir que se utiliza siempre. ¿Listo? Que se utiliza siempre, como dice acá. Es decir, siempre se debe utilizar y es casi que obligatorio que se incluya. En este caso, el caso 1 incluye al caso 2, la relación entre estos dos casos de uso es directamente y siempre se debe de utilizar. En este caso, en este ejemplo, emitir una factura, ¿sí? Emitir una factura y enviar producto. Siempre debe existir una autenticación. Para que pueda darse ese caso de uso, siempre debe existir una autenticación. O sea, es que por obligatoriamente se debe ejecutar. ¿Listo? Para nosotros emitir una factura siempre debe haber una autenticación. ¿Listo? Y en cambio el STEN es algo opcional, es algo opcional. Por ejemplo, hacer un pedido. Enviar notificación puede ser opcional. Enviar notificación por mensaje de texto o enviar un correo. Esto puede ser opcional, listo. Pero en cambio el include siempre es obligatorio. Esta es la representación. Aquí hay unos requisitos funcionales, no funcionales. Vámonos para la representación para que agilicemos cómo diagramar un caso de uso. Se recopila las fuentes de información, se identifican los actores, se identifican los posibles casos de uso, se hacen las conexiones. Ejemplo de un diagrama de casos de uso. Vamos a hacer uno de una clínica veterinaria, a modo de ejemplo. En la clínica veterinaria se almacenan datos del contacto de todos los clientes, por ejemplo, nombre, apellido, identificación, fecha de nacimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener un cliente y aquí tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos un auxiliar, hay una gestión del cliente, hay unos gestores de mascotas, identificación y autenticación, mascota, baja mascota, cambiar cliente, mascota, comprobar registros, todo esto son casos de uso y estos son los actores. En este caso, por ejemplo, para un diagrama de caso de uso de un actor de un cliente hace el pedido, hace el pago o tiene histórico, ver estado de la mascota, la identificación y autenticación. Todo eso son casos de uso de, por ejemplo, del cliente y aquí hay un sistema de cámaras. Estos son los diferentes actores. Busquemos un ejemplo para que puedan, vea, por ejemplo, este es un ejemplo de un centro educativo. Entonces, aquí tenemos, para que vayamos concluyendo este ejemplo de casos de uso. Entonces, acá tenemos un administrador, ¿cierto? Tenemos un administrador y los casos de uso que puede tener ese administrador de un centro educativo son gestión de docentes, consulta de docentes, gestión de jefe de departamento, consulta de jefe del departamento, gestión de estudiantes, consultar estudiantes. Son como las diferentes funciones y estos son los casos de uso que se pueden realizar. Consulta de aula, gestión de facultad, consulta de aula, gestión de programas. Estos son los diferentes casos de uso que puede tener este actor. Listo. Aquí está el jefe del departamento.
¿Cuáles son los casos de uso? Gestionar carga académica, consultar historia del estudiante, consultar historia del docente, gestionar plan de asignaturas, gestionar plan de desarrollo de las asignaturas. Y aquí está el docente y por acá está el estudiante. ¿Qué puede hacer el estudiante? Crear el horario, consultar asistencia. Listo. ¿Cómo es esta relación que dijimos? Esta relación que acabamos de decir nosotros acá. Asociativa. No. Esta relación que dijimos que era. Incluye. Incluye, cierto. Para consultar horario, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debe haber pasado? Primero crear un horario Es académico. correcto. Crear un horario para yo poder consultar el horario. Esto tiene que ser primordial, ¿cierto? Tiene que ser primordial. Y aquí hay otras que son, otras relaciones que son obligatorias, por ejemplo, consultar horario del estudiante. Para consultar horario del estudiante tiene que haberse creado el horario del estudiante y así sucesivamente se empiezan a dar todas estas relaciones entre los diferentes casos de uso. Listo. Muy bien, compas. Esto es como les reitero, es como un abrebocas pues para todo el tema de diagramación. Reitero, es como para que ustedes tengan pues como unas bases, unos principios y conozcan algo relacionados pues con algunas de estas fases del todo el tema del desarrollo del software. Reitero, no pretendo de que salgan expertos, pero sí que al menos ustedes conozcan algo al respecto. Bueno, la siguiente parte del encuentro, la compañera María Isabel. María Isabel, ¿cómo vamos? ¿Estamos preparadas? Vamos con todo. Sí, profe. Listo. Entonces la compañera María Isabel nos va a compartir su presentación con respecto a su rol y funciones que realiza en la empresa que están asociadas obviamente con todo el manejo de aplicaciones. Adelante, María Isabel. Si quiere nos compartes pantalla Listo, profe. Muchísimas gracias. a ti. Bueno, Por casualidad se ¿me encuentra el podría? compañero Luis Gregorio. No, no veo a Luis Gregorio, sí está por acá. Luis Gregorio no lo veo, Luis Gregorio. No, no está, profe. No veo a Luis Eduardo, bueno, Luis Gregorio. ¿Qué me ibas a decir, María Isabel? Discúlpame. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ¿no la Ah, puedes bueno, ampliar? O, sí. a ver, yo veo. Listo. Bueno, Excelente. Muy bien. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, pues muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Soy María Isabel y hoy les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en lo que he tenido en mi empresa respecto a la parte del testing, ¿cierto? O sea, Entonces, primero, tu rol, cuéntanos cuál es tu rol entonces sí, en la empresa. mi rol como tal es que ahorita les voy a contar un poquito como en orden de ideas, como lo tengo aquí, profe, si está bien, para Listo. irles comentando como, listo. Bueno, entonces primero, como ya habíamos visto antes en las clases, la etapa de testing es en donde se comprueba que todo lo que se ha hecho en las etapas anteriores, en la de requisitos, de diseño, en la de desarrollo, todo funcione perfectamente de manera óptima eh, para así evitar errores y pues entregarle un producto de muy buena calidad a los clientes. Entonces ahora sí voy con la parte del contexto. Yo trabajo para una empresa que se llama Easy Generator. Es una empresa que básicamente tiene un software que permite crear los cursos, como por ejemplo los que nosotros pasamos en Canvas. Entonces, esta empresa tiene un software que también permite lo mismo, permite a los autores crear contenido, cuestionarios, etcétera. Y asimismo también permite generar los resultados, tener distintas formas de publicaciones y muchas más. Como tal, en la empresa yo tengo un rol de especialista de servicio al cliente y de onboarding, pero todavía no soy QA, pero dentro de mis funcionalidades hago artículos y es por eso que tengo como un acercamiento muy similar a la parte del testing. Aquí ya les voy a mostrar, les voy a dar como un contexto más
para que tengamos como un poquito más clarito esto. Entonces, esto es el software que tiene la empresa, ¿cierto? Aquí los autores compran esto y ellos pueden empezar a crear cursos parecidos como, por ejemplo, esto, ¿cierto? Entonces, ellos pueden crear contenidos, crear quizzes, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, Que Maricel, pero ¿quién los crea? ¿El usuario final o el quién? usuario, ¿O esa es la el plataforma, cliente? exacto. Entonces, Ujú. ellos, por ejemplo, aquí van a poner Ok. contenido, empiezan a poner los videos, todo lo Son que necesitan para el autogestionables, curso. ellos mismos, ellos pueden gestionar sus cursos. Ujú. Exacto, exacto. Perfecto. Entonces, como les había comentado antes, yo escribo unos artículos que son como las guías de paso a paso de cómo los usuarios pueden acceder a las funcionalidades que tiene la plataforma. ¿Qué pasa? Que antes de que se lance un nuevo producto o una nueva funcionalidad dentro de la plataforma, este artículo ya tiene que estar listo. Entonces, por eso que como yo tengo que crear también apoyo visual como capturas de pantalla, GIFs, incluso videos, tengo acceso a una plataforma que es igual a la que tienen los clientes, esta es en vivo, y tenemos una que se llama Staging, que es donde podemos probar todas las funcionalidades antes de que vayan al ambiente en vivo que ven los clientes. ¿Los contenidos van en español o en inglés? Que vi ahí estaban. Los artículos son todos en inglés, pero la plataforma como tal sí se pueden cambiar a otros idiomas. Pero tú eres bilingüe. Sí, profe. Ok. Entonces, ya aquí, ese es como el ambiente en donde nosotros podemos probar todo cuando los desarrolladores ya lo publican en este ambiente de staging. Y aquí es donde miramos que todo funcione de manera óptima. Yo, junto con una compañera, nosotras somos las encargadas de los artículos y a nosotros nos llega como un ticket que más adelante les voy a mostrar cómo se ve. Y ahí nos llega como la descripción de todo lo que tenemos que hacer. Entonces dicen como los desarrolladores nos proporcionan la información de qué es la nueva funcionalidad, para cuándo se va a lanzar, cuándo va a estar aquí en staging para que nosotras también lo podamos probar y pues los requisitos de si hay que crear un nuevo artículo, si hay que actualizar, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá les tengo unos ejemplos en la presentación de cuando nosotras estamos haciendo toda esta parte de los artículos para crear el contenido visual. Hay veces que podemos notar ciertos errores, ¿cierto? Como por ejemplo acá, esto fue prácticamente una funcionalidad que se lanzó hoy, que era para crear el código QR de los cursos. Entonces, cuando uno ponía el mouse aquí encima de este icono, se muestra un texto, pero ese texto se estaba mostrando detrás del bloque, entonces no se podía leer. Entonces, ahí qué tenemos que hacer nosotras, tenemos que contactar a la persona que nos asignó el caso y le tenemos que decir como ve, mira, estaba haciendo esto y esto, hice clic aquí, se supone que debe trabajar de esta manera, pero me pasó esto. Uno envía todo el soporte de capturas de pantalla, incluso videos, todo el paso a paso, y ya ellos se encargan de, bueno, ¿A esto quién le estaba envías? funcionando ¿A quién le antes. envía la información, María Isabel? Disculpa, ¿a Eh, quién le? sí, se le envía al tester como tal, sino que es que antes de que llegue a nosotros esta tarea, ya todo este proceso también ha pasado por los que revisan el código, los testers como tal de la empresa, pero puede que, no sé, por alguna cosa, no sé, casualidad, antes les funcionaba y ya después no les funcionó. Eso pasa mucho, entonces es por eso que nosotros le avisamos al tester, como mira, me encontré este error en la plataforma, Ujú. ¿cómo debe funcionar? Pues se supone que debe funcionar de esta manera, pero no está funcionando así. Entonces ya ellos dicen como, ay, sí, eso también lo pude reproducir de mi lado y le vamos a comentar al desarrollador para que trabajen en la solución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá también pasó, pues esos son muchos errores que pueden pasar aleatoriamente incluso, y ya entonces no les pasa a ellos el paso a paso, bien documentadito de qué fue lo que hice para llegar a ese error, para que ya ellos puedan mirar por qué está pasando y pues puedan trabajar en la solución antes de que vaya en vivo, ¿cierto? Perfecto, sí.
O sea que Listo, ahí entonces, el tema de la documentación ahí es fundamental, pues estar documentando y estar eh, como llevando un control también de versiones, o no tienen eh, control de versiones. sí, profe, nosotros todo lo comentamos, ya sea por medio de Slack, que es como el canal privado de nosotros, o directamente desde el ticket, que en el ticket ya les voy a mostrar más o menos cómo luce. Y todo esto lo almacenamos en este software que se llama Jira. Y ese es un software que nos permite a nosotros gestionar todos los tickets, el flujo de trabajo que vamos a tener y pues entre muchas otras cosas. En la Ujú. empresa, nosotros tenemos la metodología ágil de Scrum y de Kanban. Entonces, en Scrum, básicamente pasamos por los prerequisitos, se crean las historias de usuario, que es donde está documentado todo del por qué se necesita esa funcionalidad, eh, también está toda la información del diseño, todo lo del desarrollo, todo súper detallado. Ya después pasa a un sprint de backlog, que es como llega a una lista donde está en estado de que esperan a que cojan los desarrolladores cojan esa tarea, ese trabajo para empezar a desarrollarlo. En la empresa se manejan sprints de 2 semanas y ellos todos los días tienen reuniones, ¿cierto? Como para ver el progreso, si necesitan alguna ayuda con algo. Y al final de cada sprint, ellos tienen esa reunión para mirar cuáles son los siguientes tickets o los siguientes historias de usuario que ellos van a escoger para trabajar durante esas 2 semanas. Y así sucesivamente hasta que pues ya terminan con el producto final. María Isabel, Sí, profe. me interesa como ver esto en detalle con un caso real porque la próxima semana nosotros ya vamos a entrar en la metodología de Scrum. Entonces, podíamos en el próximo AAA, pero traer un caso así de un proyecto que ustedes ya trabajen con Scrum, o sea, que traigamos, que me hables de cuáles serían las historias de usuario, cómo se le dieron prioridad a en ese Sprint Backlog, cómo se priorizaron esas historias de usuario, cómo fueron los tiempos, como el cuadro de control que manejan. Ujú. Eh, sí podemos. Sí, yo creo que de hecho, Yo hablo de la teoría, les hago un repaso sobre el Scrum la próxima semana, voy a hacer eso en los encuentros y ya en el AAA tomamos un caso práctico de la metodología Scrum con un proyecto en concreto. ok, profe. Y Sí, yo aquí voy a el mirar. artefacto, o sea, aquí la historia del usuario y el artefacto que entregamos acá ya como producto terminado. Listo, listo, profe. Yo Porfa. creo que de hecho aquí tengo, no sé si de pronto eso ayudará un poquito para esa No, presentación. pero tranquila que, o sea, hoy no profundicemos más en este tema porque ya este es otro espacio el tema de metodología de Scrum, pues ya me interesa que hagamos mucho más detalle ahí, que nos detengamos para hablar de esos roles, para que hablemos de la metodología, o sea, ahí tenemos de tener eso con mayor profundidad. A eso le dedico yo como una Listo, sesión básicamente en los dos últimos encuentros a todo el tema de metodología de Scrum. Listo. listo, profe. Listo, Ok. perfecto. Bueno, aquí esto era como un ejemplo de lo que a nosotros nos envían cuando ya ellos terminan esa sesión, que escogen como las tareas en las que van a trabajar. Entonces aquí ellos, los desarrolladores, se dividen por equipos y ya aquí podemos ver pues cuáles son las tareas que ellos escogieron y que van a trabajar para ese sprint en específico. Y también acá hay un ejemplo visual de cómo Un es tablero. un tablero Kanban. Entonces aquí Ujú. podemos ver que son varios estados. Excelente. Esos son los A que esto le están en podemos dedicar, backlog. me interesa que miremos en detalle esto ya en el próximo encuentro. Listo. Listo, En ese tablero, listo, cuáles profe. están en proceso, cuáles están ya en un sprint y cuáles ya salieron que están como producto terminado. Eso miramos ya en Listo. detalle después en el próximo. Está muy interesante todo Ok, para que, listo. muy Entonces buen no voy a entrar material. todavía muy en detalle acá. Es Y correcto. eso era lo que les estaba comentando de cómo luce un ticket. Entonces, por ejemplo, esto ya es como tal donde tenemos la historia de usuario. Entonces, aquí está el contexto, los requisitos, el por qué se necesita esta funcionalidad en la herramienta, el link para los diseños y ya empieza todo el paso a paso detallado con capturas de pantalla de cómo debe funcionar todo. Aquí está, por ejemplo, lo de los estados, que estos son los estados que aparecen Ujú. acá En en, Canva, en, en en el Kanban. tablero. Ujú. Están
los puntos de historia, que son como los tiempos aproximados que ellos estiman que se deben de demorar. Entonces, por ejemplo, un story point es que se van a demorar un día. Entonces, por ejemplo, en este caso pusieron 3, o sea, que se van a demorar aproximadamente 3 días para trabajar en 10. esta herramienta. Solución. Eso, y así aquí también podemos ver en qué branch está esta funcionalidad, quién está trabajando en esta tarea, quién es el que está revisando el código, Responsables. el equipo, para qué sprint debe de estar. Ujú. Y pues esta toda es la información que nosotras usamos para mirar en la parte de staging que todo funcione bien y así también nosotros crear pues todo este contenido visual que tenemos que darle a nuestros usuarios para Muy que completo. puedan tener todo muy, muy claro. ¿El Mm. usuario tiene acceso a esto, a esta Eh, información, sí o no? Esta que les Hacer mostré, seguimiento, sí, a ese estos, ticket. no, estos son ya Ok, solamente de la parte de los desarrolladores ok, y de todos los que hacen las pruebas. listo. Si los usuarios solamente ven es el producto final en esta plataforma y ya que es donde ellos Perfecto, interactúan con todo. Y lo mismo pasa cuando nosotros estamos por el lado de soporte, si llega un usuario reportando un error, entonces nosotros tenemos que, pues tenemos que pedir toda la información, tratar de reproducir el error, creamos un ticket si no lo pudimos resolver desde nuestro lado, entonces creamos un ticket como los que vimos, pero la diferencia es que vamos a poner la información del usuario, qué plan tiene, el ujú, curso en donde está el problema. Si, por ejemplo, el error fue en la plataforma en la que ellos están publicando, entonces les pedimos acceso a esa plataforma, le tenemos que dar el paso a paso a los desarrolladores de cómo reproducir ese error y ya prácticamente eso sería como toda la perfecto. parte del test. Ok, Marisabel, muchas gracias. Muy Es con completo muchísimo toda la gusto. exposición. Entonces quedamos comprometidos. De pronto te contacto en la semana para que cuadremos, ¿verdad? Lo del próximo encuentro, porfa, porque me interesa Listo, profe. profundizar en el tema de la metodología Scrum. Eso es lo que vamos a hacer con metodología Scrum. Yo no sé si los Listo, profe. compañeros están de acuerdo que la podamos eximir del próximo trabajo. ¿Ustedes qué opinan? De la entrega 3. Yo creo que sí, profe. De una, de la 3 y la 4. Sí, no, es que Muchas gracias. está haciendo méritos para asimilar el final, pero todavía no. Este es la cota inicial, ya se eximió del 3, pero es la cota inicial. Vamos a ver cómo le va en el próximo encuentro, que ahí vamos a trabajar la metodología de Scrum. Entonces, el compromiso es que nos traiga, es verdad, María Isabel, como un proyecto concreto que trabajemos desde el tema de levantamiento de historia de usuarios y lo llevemos paso a paso hasta llevarlo al final, los diferentes roles, quienes participaron. Me interesa todo eso porque yo voy a trabajar la parte teórica, como te digo, y en el AAA ya llevamos eso pues a un caso práctico de un proyecto como tal, donde se aplica toda la Listo, metodología profe. Scrum. Listo. Listo. Ok, Perfecto. Marisabel, Muchísimas muchas gracias. gracias, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Gracias. compañeros. Bueno, voy a continuar. Mm, tenemos otro, ya para finalizar, tenemos le voy a hacer una propuesta con relación al tema del final. Vean, nosotros en la semana entrante tenemos, ¿dónde está que se me hizo aquí? Acá. Se va a desarrollar el evento de Colombia 4.0. Colombia 4.0 es un evento que se realiza anualmente y en esta ocasión se va a desarrollar se va a desarrollar los días 29, 30, ya yo le digo, es el 29, creo que sí, 29, a partir del 29, 30 y el 1 de diciembre. O sea, es el jueves, viernes y sábado. Listo. Esta es la página de la web 4.0.
listo, donde se habla de todo el tema de el ecosistema digital, listo. Se tienen diferentes eventos, está la agenda, por ejemplo, en el primer día se va a trabajar, todo el tema va a girar básicamente alrededor de inteligencia artificial. Entonces hay una conferencia a las 5 el 29, que es jueves, sobre Internet de alta velocidad en cualquier lugar de la Tierra, una conferencia sobre un vistazo al futuro de inteligencia artificial generativa. Hay talleres, la presencia hay virtual y hay presencial, que podemos hacerla virtual o podemos hacerla presencial. Ahí hay una conferencia a las 3 de la tarde sobre inteligencia artificial para el desarrollo de los servicios del Estado. Hay una conferencia a las 11:30 sobre inteligencia artificial en tiempo real a gran escala. Hay otra sobre revolucionando la educación en el cambio climático, desde la empatía y las tecnologías inmersivas. Conferencia virtual sobre más allá de los gemelos digitales. O sea, tenemos una cantidad de oferta muy interesante, mucha girando alrededor de las tendencias que tenemos hoy en día en todo este tema de, de informática y de software. Aquí hay una de gobernanza de datos muy interesante. Es el 29, estoy el jueves a las 2 de la tarde sobre gobernanza de datos. Todas estas personas pues son muy expertas en el tema. Hay paneles de charlas que se realizan y que muchas veces también las transmiten a nivel virtual. Aquí hay una sobre metaverso. Es el jueves a las 3 de la tarde, conferencia de cero a metaverso. Listo. Transformación digital en medios de comunicación, inteligencia artificial. ¿Cuál es vea, el lado oscuro de los videojuegos, gestión empresarial? ¿Cómo les parece la oferta, compañeros? Súper bien. No fue interesante, Buena, pero profe. se puede virtual, Sí, dijo. O sí, sea, se hay puede unos hacer la links. inscripción. Esa es la invitación, que ustedes acá en el registro, ustedes se pueden registrar, se pueden hacer el registro y pueden darle la opción de que sea presencial y virtual. Yo ya estoy inscrito, tengo la opción de hacerlo presencial y virtual. Estoy esperando hacer unas gestiones Profe, a ver si lo puedo hacer pues dos presencial. preguntitas. Sí, La primera, ¿nos puede mandar el link de la sí, página para Colombia poder 4.0. visualizar? Ya se la Ah, voy a escribo mandar. así y aparece, Colombia listo. Y lo 4.0, se la voy a segundo, ¿eso mandar tiene acá. algún costo o No, es, no, es gratuito. Es es gratuito? gratuito. Ah, listo, Ujú. muchas gracias. Colombia 4.0. Denle así, Colombia 4.0 2023 y pueden realizar el registro. ¿Cuál es la propuesta, compañeros? Si alguno está interesado en realizar, en asistir, lo pueden hacer, me contactan, me dicen a cuáles conferencias van a asistir, me mandan el registro de donde, porque después de que uno hace el registro de asistencia, ellos le envían a uno una identificación y le envían a uno un comprobante de, obviamente, que sí realizó el registro. Entonces me envían a mí ese registro, me dice a qué conferencias están interesados asistir y me, me contactan, nos ponemos de acuerdo para que hagan un trabajo y ese trabajo lo podemos validar para el examen final. Listo, la idea es motivarlos a que asistan, a esto son tendencias, ustedes deben estar enterados de todo este tema, está cubierto dentro de las temáticas que tenemos dentro del curso, que precisamente hablamos de retos y de tendencias. O sea, es una estrategia que quiero brindarles para poderlos motivar para que asistan a este tipo de eventos. Tienen que despertar esa cultura de innovación, de transformación y para estar ahí, para hacer eso, tienen que estar al día con todos los eventos que se hagan a nivel mundial y a nivel de país. Listo. Y este es uno muy clásico que se realiza pues acá en Colombia y que la idea es que ustedes puedan asistir y que lo puedan hacer y que tengan una motivación para hacerlo. Lo que se me ocurre para motivarlos es precisamente eso, que yo les pueda eximir del examen, pero obviamente que podamos negociar algún entregable. Listo. Que podamos negociar como algún entregable de esto. Esperen que yo les estaba compartiendo acá. En el día 2
Se va a trabajar mucho el tema de los, aquí hay por ejemplo algunos retos, oportunidades de la tecnología y retos que enfrentan los pequeños empresarios. Hay unos relacionados con todo el tema de videojuegos. Hay uno, productividad empresarial, navegando en las nuevas realidades, inteligencia artificial, hologramas y fronteras éticas. Aquí hay la importancia de la analítica de datos. Ojalá que les interesen estos, o sea, todo el tema de inteligencia artificial, analítica de datos, metaverso. Por acá hay uno de videojuegos que yo sé que les va a interesar, desafíos de los startups, cruzando fronteras creativas de la web 3.0. O sea, hay cantidad de ofertas, un enfoque práctico hacia la inteligencia artificial. Miren que hay cantidad de oferta pues para todos los gustos. El tema es que ustedes tengan el tiempo pues y que realmente sea un compromiso serio con la oferta que yo les estoy haciendo. El que no tome la oferta simplemente lo que hace es me presenta el final y listo, no hay ningún problema. Listo, pero es para motivarlos a que ustedes, los que quieran asistir, pues tengan como una contraprestación. Y aquí está el día 3, que también tiene mucha oferta. Listo. Imaginarios del arte en la era de la inteligencia artificial. Proyectos colombianos impactando al mundo. Animación. Aquí hay unos sobre animación. Sostenibilidad y el cambio climático e inteligencia artificial. Listo, compas, miren, ya ustedes ingresen ahí y ahí pueden ver ya todos pues la oferta que pueden tener de su producto. Sí, solo dura 3 días. Pues, pero miren que Profe, pregunta, sí entonces, podríamos- esta misma semana, cuando nosotros decidamos, le mandamos un correo o sí, en la me próxima mandan, clase le decimos, no, le me mandamos pueden un ir correo. mandando ya la información. Me mandan el registro, el registro que hicieron de la inscripción, ¿cierto? Porque él les manda a ustedes el comprobante, les dice, vea, usted ya quedó inscrito, les dan la bienvenida y obviamente les confirman que el registro. Y me dicen qué temas desean trabajar, a cuáles charlas van a asistir y nos ponemos de acuerdo para que yo decirles qué trabajo podemos, qué producto me deben entregar o cómo debemos de hacer el trabajo para poder justificar la nota en el final. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Por ejemplo, ¿en cuál estarías interesado? Ahí estaba viendo esa de inteligencia artificial, me llamó la atención y la de los juegos también me llamó la atención Sí, mucho, hay muchos de inteligencia artificial. La idea es que los miren, pues, pero voy a mirar uno a uno a ver qué es lo que están exponiendo y todo para mirar es a cuál me puedo correcto. meter. Ojalá fueran 2 y 3 pues con la misma temática para que tuvieran pues la oportunidad de gestionar más conocimiento ahí, Y aprovechar pues ese pregunta, tipo cuando de... yo me registro es para entrar al que yo quiera, no es que me tenga que registrar a uno por uno No, no, después, no, sino no, al que no, yo no, no, quiera, no, no, usted ¿cierto? ya queda registrado y entra el que usted quiera. Ah, excelente, gracias, profe. Él le manda la agenda y le manda los enlaces para cada una de las diferentes charlas. Ujú. Así es. Listo. Compas, espero que les haya gustado el encuentro del día de hoy. ¿Cómo les pareció todo? ¿Cómo les pareció la exposición de la compañera? Bien. Excelente. Vamos bien. Muy bueno, profe. Maravilloso. Excelente. Ok, compañeros. No siendo más, entonces los dejo para que descansen. Ya está tarde, entonces yo sé que debemos de descansar. Feliz noche para todos y gracias por haber asistido al encuentro del día de hoy. Hasta luego, profesor, y Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Muchas Sí, gracias, profe, María hasta Isabel. luego. Felicitaciones, que estén muy bien. Hasta Feliz luego, noche. feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noches.